Los acontecimientos finales de la tierra. ¿Cuáles son? ¿Por qué son importantes? Esas son algunas cosas que vamos a estar tratando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, saludos. Estamos hoy acá desde los estudios normales de acá de Forest City, en Orlando, Florida, sabiendo que la semana pasada estuvimos en vivo en la iglesia porque tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico que ya terminó el domingo. Así que estamos acá ya de vuelta. Hoy está con nosotros Denar Joel y nos acompaña. Si estuviste la semana pasada, viste a Ariel Gómez, ¿verdad? Exacto. Ariel es médico y profesor en la Universidad del Plata. ¿Lo dije bien? Sí, no. Adventista del Plata. La Universidad Adventista del Plata. En el sanatorio, sí, médico, y en la universidad docente. Muy bien. Ahí, gracias Ariel por ayudarme, porque me lo dijo hace 3 minutos y ya se me había olvidado. Como que las cosas se pegan aquí de momento, ciertas cosas. Sí, yo no sé, Denar Denar contagia mucho. Sí. Pero nada, Ariel, gracias por estar acá con nosotros una vez más. No. Habitualmente soy oyente, así que para mí es un gusto poder acompañarlos y ser casi un oyente privilegiado estar entre ustedes hoy. No, gracias. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Bueno, el tema, como ya dijimos, se titula Los acontecimientos finales de la tierra y vamos a estar explorando un poco sobre de todos los acontecimientos, porque la Biblia sí habla de muchos acontecimientos que van a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Cuál es tal vez no quiero usar la palabra más importante, pero tal vez cuál es el más significativo y por qué? Es lo que creo que queremos presentar hoy y estudiar. Así que vamos a comenzar con oración, Denan. ¿Se puede comenzar con oración? Oramos. Señor, te damos gracias por este día, por este estudio que nos permites hacer. Como siempre, la presencia de tu Espíritu para este estudio, que puedas estar con nosotros y nos ilumines en lo que tenemos que estudiar. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que sí sabemos que queda muy claro, que hemos visto ya desde que empezamos este estudio y que lo hemos analizado en otros temas también, es que en este gran conflicto final hay una exhibición de poderes. Como hablamos el sábado pasado, está el poder de las bestias de Apocalipsis 13 y está el poder del Cordero de Jesús, que los dos se oponen uno contra el otro por tal vez este último avance en el mundo en el tiempo del fin. Y el poder de Jesús se manifiesta a través de los 144,000. Correcto, eso fue lo que hablamos y vamos a hablar un poquito también de eso hoy, ya concluyendo el tema. ¿Qué distingue principalmente, lo mencionamos ya esto tal vez a manera de repaso, qué es lo que distingue al grupo que lidera Jesús, el Cordero y sus seguidores, y al grupo que lideran las bestias, Satanás y sus seguidores? ¿Qué es lo que realmente define un grupo del otro? ¿Es tal vez lo que creen o es tal vez las actitudes de cada grupo? Para mí es que el grupo de Jesús, o sea, busca los objetivos a través del amor, a través de la persuasión. En cambio, el grupo de los anticristos, de los poderes anticristos, busca lograr los objetivos a través de la fuerza. Okay. Y eso para mí es la base fundamental, ¿no? Muy bien. Y añadiéndole también a eso, que tal vez desglosa de ese comentario que acabas de decir, porque del amor y de la fuerza vienen tal vez dos cosas también muy diferentes. Del amor viene siempre la verdad. De la fuerza siempre viene la mentira. Es que vos usás la fuerza cuando te das cuenta que no tienes argumento. No tenés autoridad para convencer a alguien. Entonces tenés que utilizar la fuerza. Y por eso vamos a rapidito, simplemente a manera de repaso, vamos a leer Juan 8:44. Ariel, si puedes buscar ese, Juan 8:44, y Joel, Juan 14:6. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia de quiénes son, o sea, claramente los que están detrás de cada grupo, simplemente a manera de confirmación, ¿no?, de lo que nos dice la Biblia. Juan 8:44 y Juan 14:6. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Muy bien, interesante que Jesús está describiendo aquí a Satanás, no solo como el padre de la mentira, sino como ¿qué?
homicida, asesino. Homicida del principio. Justo lo que están haciendo las bestias de Apocalipsis 13. Que no solamente engañan, dice, pero que el que no tenga la marca, o sea, no puede comprar ni vender, pero también el que no la adora, matan a las personas que no adoran a la bestia. Justo las características de Satanás. Juan 14:6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante también que Jesús, describiéndose aquí, dice que Él es no solo la verdad, pero que es la vida. Dios da vida, es verdad, Satanás engaña y mata. Totalmente opuestos. Y por eso, en el gran conflicto, no sé si decir tal vez esto, no sé si sea cierto, ¿será fácil distinguir estos dos grupos? ¿Qué piensan ustedes? Para mí sí, ¿Verdad? Para mí es fácil, nada más que estamos tan acostumbrados a incorporar a la muerte y a la obligación dentro de los esquemas que pensamos que son verdaderos, que por eso es lo que hace engañoso, ¿no? La situación. Es que hemos articulado una religión donde la obligación es parte de ella y la muerte incluso también la hacemos parte de ella. Eso ha sido históricamente así, y las grandes masas son engañadas justamente con esos principios. Sí, tal vez el engaño de Satanás obviamente es muy sutil y en la historia lo ha hecho de tal forma que incluso a veces hombres de Dios en esta persecución de la verdad, en este salir de la oscuridad del Edén e ir avanzando hasta la luz de Cristo, hubo hombres de Dios que cayeron en la tentación de usar métodos que no eran del cielo, ¿no? Claro. Entonces nosotros hoy mirando hacia atrás vemos a esos líderes, esos patriarcas, esos profetas y creemos que todo lo que ellos hicieron es para ser imitado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro que somos discípulos de Cristo, imitamos a Jesús y que así como nosotros muchas veces nos damos en el blanco, también los grandes hombres de Dios en el pasado no dieron necesariamente en el blanco. Entonces, bueno, algunos usaron trampas, otros usaron hasta incluso la muerte para combatir a aquellos que eran enemigos de Dios. Entonces nosotros tenemos que filtrar eso a través de la luz de Cristo y estar enfocados en Jesús, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que, como dice Joel, va a ser fácil distinguir, aunque si no tenés el filtro de la vida de Cristo, Satanás nos puede llegar a engañar fácilmente, incluso utilizando textos e historias de la Biblia. Y por eso para mí es muy importante, o sea, como tú decías, Ariel, estos hombres de la Biblia tenían y que esto lo hemos dicho aquí muchas veces, tenían un concepto de Dios limitado. La pregunta es, ¿por qué el concepto de Dios de ellos era limitado? Para mí, perdóname, contesta. Dale vos primero. Para mí tiene que ver con el primer engaño que hubo en la humanidad, Génesis capítulo 3. De ahí, me parece que es la raíz de que todos los humanos que vienen después han creído las mentiras que Satanás dijo de Dios y del carácter de Dios a Adán y Eva. Claro, y el problema no es tanto de lo que Satanás dice de Dios, sino de cómo nosotros lo vemos por causa del pecado que mora en nosotros después de habernos separado de Dios. O sea, cuando nosotros nos separamos de Dios, hubo un cambio en nuestra mente. No es solamente que Satanás comenzó a tentarnos y a decirnos mentiras de Dios, sino que nuestra mente cambió y lo vemos a Dios tergiversado. Ahora entran muchas cosas aquí en lo que estamos hablando de estos dos grupos finales, pero que también viene del principio que una de las cosas que entra en el ser humano es el miedo. Y lo que infunden estas bestias también es miedo. Y mucha gente lo sigue por miedo. Miedo a no morir, miedo a no poder comprar, y lo sigue por eso. Pero muchas veces también, si nosotros comprendemos mal a Dios, lo vamos a seguir por miedo. Correcto. Y vamos a predicar también usando el miedo como motivación para acercarte a Dios. Correcto. Exacto. Entonces cuando ya Jesús se revela y Él dice, o sea, no tengan miedo. No deben tener, porque confíen en mí, no deben tener miedo. Pero muchas veces si vemos a un Dios tergiversado que va a destruir, que nos va a juzgar, lo vamos a seguir también por miedo, y también estamos entrando a este otro grupo que también, sin quererlo, tenemos un Dios que no es el Dios verdadero. Bueno, correcto. Y una de las cosas del Apocalipsis es que las bestias anticristos no son bestias ateas. Correcto. Sí, son religiosas. Son bestias religiosas que justamente están hablando de Dios. O sea, no están negando a Dios ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que hace sutil también la cuestión. Entonces, la cuestión también, una de las cosas que creo que históricamente ha sido una de las artimañas de Satanás,
es contestar con la siguiente pregunta. ¿Con qué nos identificamos? O sea, generalmente en el mundo cristiano, entre comillas, usamos métodos de identificarnos que no son el método que dice la Biblia para identificarnos. Y entonces cada uno actúa de acuerdo a cómo se identifica. Y bueno, eso es muy importante. Vamos a ver que la Biblia dice, quizás me estoy adelantando, pero dice que nos debemos identificar. Los discípulos de Cristo se deben identificar con Cristo. Pero nosotros en todo el mundo cristiano actual incluso decimos, ¿qué es lo que identifica como cristiano? Unos dicen, a mí me identifica la creencia en una doctrina, o sea, y decimos el sábado, o decimos, nombramos cómo nos vestimos o algo por el estilo, y hacemos eso como si fuera la marca principal de identificación. Y cuando hacemos la marca principal de identificación, algo que no es Jesús, ya con eso entramos en este camino de las bestias anticristos. O sea, nos preparamos para seguir su camino, porque entonces tenemos que usar otras cosas para manipular el hecho de que de cuando quiero convertir a alguien, incluso a hacerlo o hacer proselitismo, utilizo esas marcas como si fueran el centro para distinguirme de todas las otras personas que no tienen esa marca. Y eso realmente genera un problema a mi criterio, ¿no? No, totalmente. Y por eso yo creo que desde el mismo comienzo, cuando Satanás comienza a sembrar, porque lo que Satanás hace en Génesis es sembrar dudas de quién es verdaderamente Dios en Adán y Eva. De que Dios es, por ejemplo, con que Dios te dijo que no vas a morir, sabiendo obviamente lo que le había dicho, está sembrando la semilla de que sí, que Dios es mentiroso, claro, que es envidioso, que no te deja comer porque si no vas a ser como Él. Exacto. O sea, todas estas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Una vez Adán y Eva las creen, ya automáticamente, entiendo yo, ya heredamos esas creencias. Y lo que ha hecho Dios desde ese momento es revelar quién es Él verdaderamente. Y lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través, y por eso en Hebreos capítulo 1, el autor de Hebreos dice, en tiempos atrás Dios se reveló, nos habló a través de los profetas y demás, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo, o sea, a través de Cristo. Porque Cristo, como ya hemos dicho aquí muchas veces, esa es la revelación máxima de quién es Dios. Y en Jesús es como únicamente podemos desenmascarar las mentiras que Satanás ha dicho de Dios. Solo en Jesús. No necesariamente con lo que creemos. No, tampoco es minimizando lo que creemos, pero no puede ser lo que creemos y después Jesús. Claro, tiene que ser Jesús y después lo que creemos. Justamente eso es lo que hizo el cristianismo sin Cristo, es sacar de lado a Cristo. O sea, eso ha sido la estrategia de Satanás de sacar del centro a Cristo. Con sacarlo del centro a Cristo, ya él gana toda la guerra, digamos, la batalla. Sí, retomando tal vez lo que había dicho Denar hace unos momentos, en cuanto a cómo de repente Dios era visto con mucho temor, creo que dijiste, y Cristo viene a sacar ese temor. Hay algunos versículos que nos muestran cómo Jesús viene a ser, y también recién se volvía a decir, la máxima revelación de Dios. Vos mencionabas Hebreos, y dos textos que vinieron a mi mente, Juan en el capítulo 1, que dice que Moisés nos había traído la ley y Cristo ahora nos viene a traer la gracia. O sea, que Moisés entendió mucho, pero no entendió todo. Correcto. ¿No? Y después, no me acuerdo, creo que es en Juan también, si alguien me ayuda, que dice que los justos y los profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. ¿No? Le dice Jesús a los discípulos. O sea, no está hablando de que los impíos no lo vieron, sino que está hablando de que los justos y los profetas quisieron ver, y él ahora venía como la revelación de Dios. Entonces en Cristo nosotros tenemos que poner nuestra mirada, y Cristo es nuestro referente. Y por eso me parece a mí que es muy importante cuando hablamos de lo que es verdad. ¿A qué nos referimos con la verdad? ¿Qué es verdad? Porque a veces decimos, no, en los acontecimientos finales es muy importante conocer las verdades o la verdad. Pero me parece que tal vez nosotros no entendemos la verdad como Dios la quiere que entendamos. Vamos a leer algunos textos que son muy conocidos. Denar, Juan 8:32, Ariel, Juan 17:17 y Joel, Salmo 119:160. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya leímos ahorita en Juan 14:6 que Jesús se identificó como la verdad. Así que si Jesús es la verdad y Jesús luego dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿a qué ustedes creen que se refiere Jesús con eso?
Cuando dice conocerán la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de La verdad de Él, la verdad de quién es y Él. en realidad es la verdad de Dios. Correcto. Porque Él, o sea, Exactamente. Jesús es un intercesor, o sea, es un puente que nos viene a mostrar quién es Dios. Exactamente. Ajá. So, cuando Jesús está hablando de verdad, me parece a mí, a menos que esté malinterpretando el texto, que Jesús nunca se refirió a la verdad como una creencia. Un sistema doctrinal. Claro. Es que eso era, los griegos definían la verdad de esa manera, pero no era el concepto hebreo. Exacto. So, Jesús todo el tiempo definió la verdad como Él. Y que Él es Dios. So, la verdad que Él representa es la verdad real de quién es Dios. Justamente me parece contradiciendo los miles de años que Satanás ha estado mintiendo y tratando de engañarnos con respecto a quién es Dios. Entonces, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, entonces aquí Jesús está diciendo ahora, no solamente que Él es la verdad, ahora dice que la palabra de Dios es verdad. Joel, Salmo 119:160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Puedes leerlo de nuevo? La suma de tus palabras. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien. Déjame leerlo de mi versión. Mi versión dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Entonces, le hago una pregunta que la estaba comentando fuera de cámara. Si Jesús dice que Él es la verdad y que la verdad es lo que nos va a hacer libres, ¿cómo encaja eso con que su palabra también es verdad? Porque hay mucha gente que dicen, no, como la palabra es verdad, entonces tengo que conocer las verdades que están acá. Pero Jesús estaba hablando de verdades en cuanto a, como ya dijimos, creencias o filosofía, o estaba hablando de otra cosa diferente. ¿O son las dos? ¿Qué piensan ustedes? Para mí es o sea, en cierto sentido, la manifestación de la voluntad de Dios se manifiesta a través de los oráculos que Él transmitió, incluso a los profetas y todo eso. Pero vemos que el principal oráculo es Cristo. O sea, en Cristo se resume todo lo otro, y por eso todo lo del Antiguo Testamento era sombra de Cristo. Poner a lo del Antiguo Testamento, a las sombras del Antiguo Testamento, la altura de Cristo es una incongruencia con respecto a la revelación de Dios. O sea, porque yo siempre lo ejemplifico con la madre, o sea, que cuando tiene un hijo quiere seguir alimentando a la muñeca que le regaló la madre cuando era chica, y se queda con la muñeca y deja de lado al hijo. No, cuando viene la muñeca la preparó para poder después saber cómo se cría un hijo, pero no nos podemos quedar con la muñeca. Y entonces nosotros, cuando nos quedamos con todo el simbolismo del Antiguo Testamento y lo ponemos a la misma altura de Jesús, estamos poniendo una muñeca a la misma altura de un bebé. Y no. Ok. Ahora, cuando Jesús dice, conocerán la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Y estamos presos de qué entonces? Estamos presos de la mentira. Y yo creo que cuando también se refiere a la verdad, se refiere primero la verdad con respecto a Dios, después la verdad con respecto a nosotros mismos, después la verdad con respecto a la realidad. Esas son las tres verdades pero comienza primero con descubrir quién es Dios. O sea, si yo no descubro quién es Dios, no puedo verme bien a mí mismo, ni puedo ver tampoco bien cómo es la realidad. Por ejemplo, dicen, cuando Satanás está en contra de la ley de Dios. ¿Qué es estar en contra de la ley de Dios? Estar en contra de la ley de Dios es engañarnos con respecto a lo que es la vida. Por ejemplo, y siempre utilizo el mismo ejemplo, Satanás te dice, tírate de cabeza al piso que no te va a pasar nada. Eso es estar en contra de la ley de Dios. No, para nosotros es estar en contra de 10 mandamientos. No, es estar en contra de la realidad. No sé, por ejemplo, Satanás le engaña a la persona, le dice, si vos vas a adulterar, vas a ser más feliz. Y entonces las personas adulteran, o sea, desafiando la realidad. Y hasta ahora no encontramos nadie que haya llegado a ser feliz desafiando la realidad primigenia o la realidad original que Dios creó, que está ligada al crecimiento nuestro, a lo que hace que nosotros podamos crecer. Él nos engaña con respecto a la realidad, y cuando nos engaña con respecto a la realidad y nos da soluciones a nuestros problemas que no van de acuerdo a la realidad, entonces nos estrellamos. Y eso no nos hace libres. Y será también, tal vez añadiéndole otro detalle, no solamente engañándonos con respecto a la realidad nuestra, pero es obvio que nos engaña con respecto a la realidad de Dios. Que de ahí es que sale mi identidad, todo. claro. O sea, cuando empieza ese engaño ya todo lo demás es súper fácil. Ahora, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, porque este texto, que lo había leído muchas veces cuando estaba preparando esta lección,
me hizo mucho sentido esto, porque para mí, cuando Jesús está hablando de que Él es la verdad y que su palabra es verdad, me parece que su palabra es verdad porque su palabra describe la verdad de quién es Él. Obviamente puede ser tergiversada, pero por ejemplo, cuando en Lucas Jesús había resucitado, iba con los 2 discípulos a camino de Emaús, y allá dice que, comenzando de Moisés y todos los profetas, les hablaba de que la escritura decía acerca del mismo. Y ahí es donde me parece que es que su palabra es verdad. No solamente la palabra física que Dios dice es verdad, pero si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero es porque aquí encontramos a Jesús. Claro, pero decir que la Biblia es la palabra de Dios me parece que, yo sé que alguien se puede enojar porque es algo que hemos escuchado desde chiquitos, pero no es así. La palabra de Dios es Jesús. Y en la Biblia es un libro inspirado por Dios donde si encontramos a Jesús encontramos la palabra. Pero hay muchas cosas en la Biblia que no son palabra de Dios. Claro. O sea, si sacamos a Cristo de la Biblia, ya la Biblia no es palabra de Dios. La habíamos visto con los judíos incluso, que no, o sea, leían la Biblia, la conocían de pe a pa, y resulta que cuando viene Jesús no lo identifican. Creo que cada vez que Jesús dice, os fue dicho, mas yo os digo, está haciendo referencia a esto. O sea, el Antiguo Testamento es palabra de Dios en el sentido de que Dios inspiró y mostró cómo era la historia, fue tomando a la humanidad desde la oscuridad del Edén, ¿no? Que recién decíamos, donde Dios es visto como mentiroso y engañador, para llevarlo a Jesús, que nos trae la luz de Dios. En ese transcurrir, la Biblia es palabra de Dios, pero no tiene la misma jerarquía que lo que Jesús nos enseña. Correcto. No sé si es la palabra más adecuada, pero te doy 2 ejemplos que para mí me han ayudado mucho. Cuando Jesús habla del divorcio, dice que el divorcio es solamente por causa de adulterio. Entonces está desmintiendo a Esdras y Nehemías cuando ellos mandaron a divorciarse porque los niños no sabían el idioma y tenían costumbres paganas porque sus madres eran paganas. Entonces Esdras y Nehemías debieron haber buscado otra solución y no esa. Entonces, si yo me referencio en Esdras y Nehemías, puedo llegar a hacer alguna barbaridad hoy en día en situaciones parecidas a estas, ¿no? Y hago una traspolación que no corresponde de acuerdo a Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que querían hacer caer fuego del cielo sobre una ciudad de Samaria que no quería recibir a Jesús, que ellos no sabían de qué espíritu eran, entonces, de alguna forma está desmintiendo a Elías, poniendo en tela de juicio cuando él hace descender fuego del cielo para quemar a los soldados que venían a buscarlo por orden del rey. Entonces, nosotros tenemos que ver, y vuelvo a decir algo que hemos dicho al principio, filtrar a la luz de Jesús, cómo tenemos que ver en el Antiguo Testamento. ¿Tenemos luz ahí? Sí, pero es una luz progresiva hasta que Jesús viene y nos trae toda la verdad. Y alguien puede decir, ante estas aseveraciones, alguien puede decir, que están poniendo en duda la Biblia. No estamos poniendo en duda la Biblia como instrumento que nos lleva a Cristo. Claro. Pero es un instrumento. Y vuelvo a repetir también un ejemplo que siempre decimos. Nosotros, por ejemplo, respetamos a la Virgen María porque sin ella Cristo no hubiera nacido. Pero no por eso la adoramos a la Virgen María. Claro. Y por eso respetamos a la Biblia como un libro que si no fuera por este libro, a Cristo no lo conoceríamos. Pero es Cristo el centro. No podemos adorar a la Biblia porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que aquellos que están adorando a María por ser el instrumento por el cual Cristo nos llegó a nosotros. Entonces tenemos que entender que que Cristo es todo y es el centro. No podemos poner a nada al mismo nivel de Cristo. A nada. Correcto. Aunque sea muy bueno, nada tiene el nivel de Cristo. Muy bien. Vamos entonces a 2 de Pedro, capítulo 1. Y quiero saber qué opinan ustedes sobre esto. Versículos 16 al 21. ¿Quién lo va a leer? ¿Segunda de Pedro? 2 de Pedro 1, 16 al 21. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero en todo
Ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, para mí esto me pareció muy fascinante. ¿Por qué? Pedro está hablando aquí de que él experimentó, él vivió, él vio, fue testigo de no solamente de quién fue Jesús, sino de la aprobación del Padre a Jesús en la transfiguración, cuando dijo: este es mi hijo amado. Y es en ese contexto que entonces Pedro introduce, y por eso ustedes hacen bien en escuchar la palabra profética. Porque en este texto muchas veces lo había escuchado y hasta lo había enseñado, de que Pedro estaba hablando de la palabra profética en el sentido tal vez de los escritos de Elena White o de las enseñanzas que los profetas estaban dando. Pero Pedro está hablando específicamente en el contexto de quién es Jesús. Y que por eso los profetas estaban, obviamente con la limitación que tenían, porque no tenían toda la luz, como es progresiva, describiendo quién era Dios. Porque Dios lo que ha tratado de hacer desde el principio, a través de los profetas, es mostrarnos quién es Él. Punto. Y por eso para mí, ahí es donde uno, el tema de que Jesús es la verdad y que su palabra es verdad, como decía Joven, no necesariamente el libro, aunque se puede aplicar al, vamos a decir, los profetas, no la palabra, los profetas, de quién estaban hablando, a quién querían mostrar dentro de su limitación a Dios, que era Jesús. Y por eso la verdad, al final del día, es Jesús, porque toda la verdad tiene que apuntar a Jesús. No hay otra verdad fuera de Jesús. Ahora, vos fíjate que dice que la palabra profética es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y es lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el día amanece y el lucero de la mañana sale sobre nuestros corazones. Entonces, de alguna forma, Pedro está llevándonos por el mismo camino. Exacto. ¿no? Sí, y está diciendo que cuando el día amanece, o sea, que quiere decir que es la revelación de Cristo, o sea, eso está por sobre la palabra profética. Correcto. Incluso, ¿no? Sí, porque a eso nos quiere llevar. Eso nos lleva hasta que el día amanezca. O sea, cuando el día amanece es porque descubrimos a Cristo y ahí encontramos la suma de toda la verdad. Exactamente. Por eso... Perdón, sí. y eso no está en choque con lo que dice después, sino está en el contexto de que los hombres de Dios fueron inspirados, ¿sí? Pero fueron inspirados con sus limitaciones. Y eso es lo magnífico, que Dios no los ciega con su luz, porque los hubiera enceguecido de alguna forma, sino que lentamente los va haciendo progresar. Por eso este versículo, el 21, hay que leerlo en el contexto de todo este párrafo para que cobre sentido, porque si lo leemos solito, entonces sí, ahí ponemos todo al mismo nivel y podemos llegar a ser fácilmente presas de engaños del enemigo, como, bueno, usando la Biblia misma nos puede llevar a otros lugares que no son los que Jesús tenía. Claro. ¿Y cómo sabes si sos engañado por el enemigo o no? Porque, viste, la gente puede decir, no, a mí me parece que la interpretación de ustedes es la interpretación privada y no la nuestra. Toda interpretación que te lleva a rebajar la persona de Cristo y lo que Cristo reveló, eso es un engaño. O no llega a ser la verdad, o sea, una verdad guiada por el Espíritu. No sé si me explico. Sí. Yo también le añadiría tal vez, no solamente a Jesús, si me hace rebajar a mi prójimo. Aparte. Minimizar a mi prójimo, me parece que no va tampoco de acuerdo con la verdad de Jesús. Sin duda. Vos, disculpame, Sí. que me vino a la mente otra cuestión que se enlaza con esto, que hay tanto amor de Dios en aceptar nuestros límites de comprensión, que Jesús mismo le dice a los discípulos que hay cosas que Él tiene para decirles ahora, pero no se las puede decir porque ellos no están preparados, que las van a entender después. ¿no? Entonces, claramente acá hay una progresión y Jesús mismo le dice a los discípulos esto. Es como para que lo tengamos siempre presente, ¿no? Ahora, volviendo también a la pregunta tal vez que tú hiciste, ¿cómo es que entonces yo puedo aceptar y creer la verdad de Jesús? ¿Cómo es que el ser humano logra salir del engaño satánico y ver a Jesús como realmente es Él y llegar a aceptarlo? Vamos a leer algunos textos acá. Juan 16, 12 y 13. ¿Quién lo lee? ¿Denan? Yo lo leo. Joel, Juan 14, 15 al 17. Ariel, Juan 14, 23 al 26. Y yo entonces termino con Juan 15. La pregunta es, ¿cómo podemos aceptar? Porque, ya está bien claro, Jesús es la verdad.
la palabra es verdad, los profetas hablaron verdad porque querían demostrar quién era Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos sacarnos el velo que Satanás nos tiene de engaño y cómo entonces podemos aceptar a Jesús? Juan 16, 12 y 13. Esto es lo que dijo Ariel recién. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y por eso yo quisiera que cada vez que leamos verdad, y no sé, tal vez cada vez está mal, tal vez no debo generalizarlo tanto, pero en este contexto, cuando Jesús está hablando de la verdad, no está hablando de creencias, está hablando de Él mismo. O sea, el Espíritu, que también define el Espíritu de verdad, nota que dice, no va a hablar de sí mismo, sino que va a decir que Lo que él lo que vio de mí, o sea, lo que le dijeron de mí, es lo que el Espíritu va a decir. O sea, el Espíritu de verdad nos va a llevar a Jesús. Es lo que Jesús está diciendo ahí. Ahora Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Al 17? Sí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Tremendo. Ahora me viene una pregunta a la mente. Jesús dice que el mundo no conoce al Espíritu. No. Y es no que lo dice. ve. Ni lo ve. Pero los discípulos sí. Sí, Y dice, porque está, en vosotros. y también dice, está con ustedes y en ustedes. ¿Verdad? Sí, vive con vosotros y estará en vosotros. Hoy estará en vosotros. O sea que ya a este punto, no sé cómo interpretarlo. ¿Será que ya el Espíritu estaba con los discípulos o que Jesús está hablando que Él, al estar con los discípulos, ya tienen el Espíritu? No sé. Pero sí dice que el Espíritu de verdad es el que va a estar con ellos. Y que es el que hace la diferencia. El Espíritu de Dios es el que hace que ellos estén en verdad versus los del mundo que no han aceptado ni ven al Espíritu, están engañados. No sé si están empezando a ver el patrón de que el Espíritu juega un rol importantísimo en estar engañados o no estar engañados, ¿verdad? Ahora, Ariel, Juan 14, 23 al 26. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Hasta él? 26. 26. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Cuando Jesús predicaba, como él dice, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿De qué hablaba Jesús? Cuando él predicaba, ¿de quién hablaba? De su Padre. Del Padre. Del Padre y del Reino. Las cosas que Jesús está diciendo aquí, que el Espíritu nos va a ayudar a entender y que debemos enseñar, son con respecto a quién es Dios y el reino de Dios. Me parece. Sí. Punto. Sí. ¿Verdad? Está muy claro. Y entonces en Juan 15, 26 terminamos esta parte diciendo que Jesús dijo, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. O sea, todo, literalmente todo apunta a Jesús. Y por eso, si queremos ser desenmascarados, salir de la mentira, del error, que no solamente ahora, pero que va a ser tal vez más intenso en los tiempos finales, la única solución es, a través del Espíritu, conocer quién es Jesús y aceptarlo. Es que a veces hablamos del engaño como si fuera más poderoso, que estamos siempre Que la verdad. con miedo al engaño. Y lo único que tenemos que descubrir es la sencillez de la verdad. O sea, es tan sencilla la verdad de hacer de Cristo el centro, pero nos parece tan sencillo que entonces preferimos toda la complicación doctrinal, sistemática, de la teología sistemática, e identificarnos por esas cosas, cuando es muy simple lo que Jesús dijo que tenemos. Y eso tan simple es súper poderoso. Totalmente. Y que tira abajo el engaño, y eso hace libre a la gente, porque lo podemos ver en el fruto eso. Cuando alguien descubre a Cristo, empieza a tener gozo, comienza a hacer lo que antes nunca quería hacer, comienza a desprejuiciarse de juzgar a la gente y todo eso, pero no lo vemos eso. Preferimos seguir atados en el engaño, en todo
esa, no sé cómo decir, pero ese, ¿cómo se dice? En Puerto Rico diríamos melcocha, maraña. como una maraña, como una en esa maraña Sí, sí, doctrinal, en esa maraña doctrinal que hace complicado todo. Aparte de que, como decía Dena, no solo complicado, nos da un miedo terrible. Y por eso cuando leemos Apocalipsis, lo leemos y nos da un miedo. No, y vos fíjate que en la maraña doctrinal estamos por un detalle empezando a pelearnos y acusarnos y eso, y es cuando esas actitudes vienen cuando sacamos a Cristo del centro, porque cuando está Cristo en el centro no hay peleas, no hay acusaciones, incluso no hay acusaciones para aquellos que pensamos que están equivocados. Exacto. Pero es tan sencillo y lo hemos complicado tanto que ahora pensamos que lo complicado es la verdad. Y por eso la revelación de Jesús lo que nos quiere decir es que es lo opuesto, justo lo que tú estás diciendo. No, la luz siempre va a vencer a las tinieblas, no viceversa. Yo soy más poderoso que Satanás, dice Jesús. Si estamos, o sea, no hay nada que temer. Simplemente cuando tergiversamos eso en nuestra mente y creemos la mentira de Satanás, entonces vamos a vivir opuesto a lo que Jesús quiere que vivamos. Que muchas veces nosotros ponemos la seguridad nuestra en todas estas cosas que vamos a poner en cosas de forma. Y cuando por una u otra razón se quita eso o nos quitan eso o alguien cambia eso, es como que nos viene una inseguridad porque está la seguridad en eso, y al final el fondo siempre fue Jesús, pero nunca llegamos a conocer realmente a Jesús. Y por eso mismo no llegamos a conocer al Padre. Entonces, para llegar al Padre hay que hacer un montón de cosas o tener un montón de formas en nuestra vida o en la iglesia o lo que sea. Pero cuando se nos cambia eso, o cuando alguien mueve eso, o alguien toca eso, es como que vienen todas las inseguridades en nuestra vida, porque el fondo era Jesús y al final nunca llegamos a conocerlo realmente. Por eso, como yo he escuchado muchas veces antes decir a personas que cuando yo baso mi seguridad en cualquier cosa que no es Jesús, vivo muy inseguro, porque todo puede cambiar. La verdad que es hoy, mañana puede ser otra cosa, o se le añade algo, o se le quita algo, pero Jesús nunca cambia. Entonces, si estoy en Jesús, vivo seguro. El que está sin Jesús vive una vida muy insegura. Creo que lo vivimos en la pandemia, nosotros. O sea, y me incluyo, o sea, la seguridad está, no sé, en venir el sábado o domingo, que sea la iglesia que vaya, y de escuchar una predicación, de estudiar juntos, pero se va a eso y ¿qué pasó? Y entonces siempre hemos hablado que al final no nos vamos a reunirnos en ningún lado. Bueno, y ahora pasó esto y se nos vino abajo, que cómo van a cerrar la iglesia y qué vamos a hacer ahora. O sea, como que ¿quién nos va a dar ahora lo que necesitamos? Cuando somos nosotros mismos, que el Espíritu nos puede revelar a nosotros la verdad, que es Jesús, a cualquiera. Claro. O sea, pero siempre dependemos de las cosas, de las formas de las cosas. Entonces, pero se nos quitan eso y nos quedamos sin nada. Es interesante que mencionar la pandemia, porque tengo un ejemplo que quiero usar sobre la pandemia que tiene que ver con los acontecimientos finales, específicamente con el espíritu de las bestias de Apocalipsis 13. Pero antes de llegar ahí, el rol del Espíritu Santo en el gran conflicto en los tiempos finales, porque dijimos que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a entender y aceptar quién es Jesús. Vamos a Apocalipsis 7, 1 al 3, 14, 1. Apocalipsis 7, 1 al 3. ¿Quién fue el último que leyó? Creo que yo. ¿Tú? Ariel. Apocalipsis 7, 1 al 3. Joel, Apocalipsis 14, 1. Denar, Apocalipsis 13, 16 y 17. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo, del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, aquí hay un ángel que antes de que salgan los 4 ángeles a hacer daño a la tierra, dice: no hagan eso todavía hasta que no hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Dice siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Hay un sello aquí en la frente a los siervos de Dios. Apocalipsis 14:1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ok, Apocalipsis
7 dice que hay un sello en la frente. Apocalipsis 14 dice que ese sello ahora lo describe. ¿Ese sello es qué cosa? El nombre de El Jesús nombre y del Padre. de Jesús y del Padre escrito en la frente. ¿Qué significa nombre en la Biblia? Carácter. El carácter. Esta gente tiene el carácter de Dios aquí adentro. No literalmente un tatuaje aquí. Tal O vez sea, como comprendido quién es Dios a través totalmente. de Jesús. Lo O sea, internalizaron. exacto. Literalmente es como dice Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Punto. Y entonces ahora Apocalipsis 13, 16 al 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien. Así que aquí vemos los dos opuestos, ¿no? Dios tiene un sello, una marca distintiva en la frente de los siervos, y Satanás tiene una marca, un sello distintivo también en la frente y en la mano de los que le siguen. ¿Ok? Ahora, el gran debate que se ha venido predicando por mucho tiempo es que este sello que Dios pone en la frente de sus siervos es el sábado. Porque es de la ley de Dios, y como mencionábamos el sábado pasado, que en la ley de Dios, el mandamiento que describe a Dios como el creador y por lo cual merece adoración es el sábado. Y sin duda no estoy minimizando la importancia del sábado para nada, porque creo en el sábado, igual el sábado. Creo que es un día muy especial donde Dios quiere que yo descanse y que esté en relación con Él y con mi prójimo. Me parece que es dual la relación del sábado. Pero realmente no encuentro en la Biblia evidencia para sustentar que ese sello que se le pone en la frente es el sábado. O sea, en el Apocalipsis no encontrás sustento para eso. Claro, o sea, ni siquiera aparece la palabra O sea, sábado. y aparte que en el Apocalipsis en 14.1 dice el nombre de Jesús y del Padre, y después en la marca de la bestia dice el número de su nombre también, Exacto. o sea, de su carácter. O sea, Exactamente. está hablando de carácter, no está hablando de una práctica, una disciplina espiritual, está hablando de carácter ahí. Y, ajá. No sé si vas a decir algo. Si No, tú primero. No sé si esto va a servir para todos, al menos me sirvió a mí para tratar, no sé si es necesario reconciliar estas ideas. Yo sí creo, como se acaba de decir, que es el carácter de Dios, no hay duda de eso para mí, que ese es el sello de Dios. Ahora hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí me hace pensar, y más aún teniendo en cuenta que en el Apocalipsis se habla de que los hijos de Dios en el tiempo del fin van a guardar los mandamientos, algún rol cumple eso. En Ezequiel 20:12 dice: les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, a mí me parece interesante recalcar la parte de que para que sepan que yo soy Jehová que los santifico, porque probablemente muchos de nosotros crecimos con la idea de que nosotros podemos hacer cosas para santificar el sábado. Y el sábado es señal de que hay otro que nos santifica. Nosotros no podemos santificar nada. ¿Sí? Claro. Si yo pidiera a alguien que, no sé, santificara los anteojos, dirían, qué idea ridícula, ¿no? Sin embargo, con los anteojos podemos hacer un montón de cosas: comprarlos, venderlos, romperlos. Ahora, santificar el tiempo es algo imposible, ¿sí? Porque el tiempo nos es mucho más ajeno. Entonces, si Dios, de alguna forma, trabajando y obrando en nosotros, puede santificar nuestra vida y de esa forma hacer que un día, que es igual que cualquier otro día, tenga un significado especial, tal vez Dios esté utilizando ese canal para poner su carácter en nosotros. No sé si es clara la idea, pero a mí me parece que deberíamos hacer mucho más fuerza, quienes somos guardadores del sábado, tener mucho más presente que el sábado no es un elemento puesto para que yo lo santifique, para que yo a través de mis obras haga relevante el sábado, sino que el sábado es relevante en la medida que Dios puede obrar en mí de tal forma que esas 24 horas que son iguales a las 24 horas de cualquier otro día de la semana cobren un sentido especial. Y esa obra es la que Dios hace en sus escogidos en el tiempo del fin. O sea, pone su carácter, hace que las circunstancias sean distintas, no porque están más preparados, porque se preparaban para la persecución, porque aprendieron en el club de conquistadores cómo esconderse, sino porque están preparados porque vienen permitiendo que Dios obre en sus vidas y en sus personas de tal forma que sus caracteres sean distintos, ¿no? Entonces, yo tuve esa inquietud hace un tiempo y encontré en este versículo y en todo Ezequiel 20, porque hay que leerlo todo en realidad, una pista que nos pueda ayudar
a encontrar un equilibrio, Claro. y un equilibrio en nuestra forma de guardar el sábado. O sea, sin duda que el sábado está conectado. Yo también le veo una conexión, porque ahí dice, para que sepáis que yo soy Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo, guarden el sábado como señal para que sepan que yo, para que me conozcan mi nombre. Claro. Y entonces nosotros vemos en Apocalipsis 14:1 que el nombre de Dios y de Jesús es... Entonces nosotros también hay un principio en el universo que las relaciones crecen a través de tiempo. Si vos no le dedicás tiempo a una relación, no crece la relación. Si vos querés conocer a alguien, tenés que dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo, eso no crece. Entonces, sin duda que el sábado tiene una conexión con esto. Pero en el Apocalipsis nosotros no encontramos que el sello de Dios es el sábado, y es más, como nosotros entendemos el sábado, que es dejar de trabajar 24 horas, puede haber miles de personas, millones de personas que dejen de trabajar el sábado y sin embargo no tienen el sello de Dios, que es su carácter. Claro. Y justo por eso fue el comentario que dije la semana pasada, de que hoy por hoy los judíos guardan el sábado de puesta del sol a puesta del sol, por la misma razón que nosotros, porque reconocen que Dios es el creador, pero no aceptan a Cristo. Entonces, ¿están bien? Aunque no acepten a Cristo, Bueno, guardar el sábado. Yo creo que los ¿Entendés lo que te judíos de hoy no aceptan a Cristo por causa de nosotros los cristianos. Y pudiera ser. Yo creo que si nosotros tuviéramos un testimonio de Cristo un poquito así como decimos, es más, los otros días nosotros en una célula hay gente también que quizás nos está escuchando, no voy a dar nombres, pero hay gente que es judía también, y ella nos mostraba, nos decía a la célula de cómo ve a Dios, y dice, yo no veo a Dios como castigador ni nada, el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros le hemos dado una connotación, automáticamente decimos, porque es judío está mal. Y a mí me parece que Dios sigue trabajando en el pueblo judío, sigue siendo un pueblo que son descendientes de Abraham, no solamente ellos ya no por la fe, sino por la sangre, digamos, si podríamos decir así. Y Dios, esas promesas de Abraham todavía las sigue manteniendo. Y vemos Romanos capítulo, en los finales capítulos, vemos que los judíos van a ser restablecidos en el pueblo de Dios. Entonces, no podemos decir tampoco que los judíos de hoy, sí vemos los judíos de la época de Jesús, hubo judíos que aceptaron a Jesús y judíos que lo rechazaron. O sea, fueron judíos todos. Nada más que una mayoría que se dejaba llevar por lo que los líderes decían del pueblo, y ese es el problema. No, y por eso hice la aclaración del judío que no ha aceptado a Jesús, pero que guarda el sábado. Entonces, según la interpretación que damos nosotros de que el sábado es el sello, entonces tienen el sello. O cualquier persona. No, y cualquier persona que ¿cuánta diga... gente adventista nosotros vemos que guarda, Correcto. deja de trabajar, y son personas que son peleonas en la iglesia, que están siempre criticando a otro, o sea, guardan el sábado y ellas pretenden tener el sello de Dios. Correcto. Por eso. Y por eso es que, y me parece que está súper claro en la Biblia, que hay una diferencia muy grande entre lo que es el sábado y lo que es el sello de Dios. Pero grandísima. Y la evidencia, vamos a leerla, que esto ya lo hemos comentado acá muchas otras veces. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 1:13 y el capítulo 4:30. ¿Quién los puede buscar? 4:30 leo yo. Ok. Ariel, Efesios 1:13, Joel, 2 de Corintios 1:21 y 22. Y para mí, aquí está, describe la clave, y ahora vamos a hablar de otra cosita cuando tú termines. Efesios 1:13. ¿Quién lo tiene? Efesios 1:13 lo Sí, tengo yo. dale. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, para mí ese texto es el más claro que dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Obviamente, claro, Pablo de nuevo, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. Y 2 de Corintios 1:21 y 22. 1:21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. O sea, no solamente es un sello, sino que es la garantía. O sea, el Espíritu Santo es lo que garantiza, ¿qué cosa? El sello. Lo que dice Pablo aquí. ¿Qué es lo que garantiza el Espíritu? 21 y 22. ¿Nuestra redención no es?
como garantía, no, en el que él leía. Ok, en el de Efesios El era. espíritu en Sí. nuestros corazones. Sí, pero el que él decía que es la Que la arma de garantía. nuestra salvación. Muy bien. So, claramente, o sea, y por eso hace ya la diferencia, porque la observancia de un día no puede ser lo que garantice, o no lo que lo garantice, lo que me identifique, que hablábamos de eso. Es el problema, ahí está. La identificación. Es cómo Sí. me identifico. Exacto. Eso, volvemos, para mí ese es el tema esencial. ¿Cómo nos identificamos? Correcto. Porque vos como te identifiques, después vas a actuar. Por ejemplo, si vos sos y siempre, cuando surge la crisis, ahí surge automáticamente cómo vos te identificás. Sí. Por ejemplo, si sos boxeador, cuando tengas una crisis, ¿qué vas a hacer? Pelear. Vas a pelear. Si te identificás como un perro, cuando tengas una crisis, ¿qué vas a hacer? Ladrar o morder. O sea, si sos un terrorista, cuando tengas una crisis, como si te identificas como claro. un terrorista. Si me identifico como mi país o algo, pero cuando me identifico con Cristo, esa es la esencia de la identificación y eso no me separa de nadie que se identifica con Cristo. En cambio, cuando yo me identifico por el sábado, por esto, por lo otro, empiezo a separarme de un montón y ya no hay unidad. Simplemente tengo los del club del sábado, los del club. Cuando me identifico con Cristo, llega a la esencia de mi personalidad para que todos los que se identifican con Cristo tengan la misma actitud, que es más importante de cómo porque la misma actitud se puede manifestar en diferentes formas, porque nosotros decimos, ¿el sábado es importante? Sí, el sábado es importante, pero la pregunta es ¿cómo guardamos el sábado? Porque hay personas que piensan que el sábado guardarlo significa estar en Cristo y ellos tienen el descanso de Cristo y para eso ellos guardar el sábado y nosotros decimos, no, tenés que guardar el sábado como a mí me parece que hay que guardar el sábado y de acuerdo incluso a los criterios del Antiguo Testamento de cómo se guarda el sábado. Y yo creo que ahí nosotros tendríamos que identificarnos con Cristo y cuando nos identificamos con Cristo, entonces empezar a dialogar con una actitud en Cristo para determinar después los cómo, las formas y todo eso y no separarnos por los cómo y las formas. Claro. No sé si me explico. Sí. Eso es tan importante que Jesús mismo, cuando vino y nos enseñó todo esto, en la actitud que él tenía para con el sábado, chocaba muchas veces con la actitud que estaba formalmente establecida, ¿no? Y nos viene a enseñar una nueva forma. Entonces, no vaya a ser que por identificarnos con el mandamiento y no identificarnos con el autor del mandamiento, nosotros nos perdamos la esencia, porque Cristo al enseñar la esencia chocó con la costumbre. ¿No? Entonces, nosotros como observadores del sábado deberíamos tener eso muy presente. No vaya a ser que descalifiquemos a otros que no tienen las mismas formas que nosotros, pero tienen la esencia y nosotros no. Y después hay otra cosa también, esto claro, no está en la Biblia, pero si vos te pones a pensar cómo Cristo guardaba el sábado antes de su ministerio, a después de su ministerio, cambió la manera en su ministerio, no por el hecho de que él cambió, sino que él trabajaba en una carpintería en los primeros 30 años y bueno, cuando llegaba el sábado él cerraba la carpintería, pero después cuando estaba él en su ministerio, cuando estás en misión vivís en un continuo sábado. Entonces, ojo, estoy tirando algo para analizar, no estoy diciendo que esto es así o no, pero a veces nos cerramos en una visión nomás y no analizamos ningún otro elemento y con eso quizás nos estamos perdiendo la riqueza de algo, de una nueva revelación que nos está trayendo Cristo y también estamos separando a personas que quizás tienen una idea, o sea, que guardan el sábado, pero lo guardan en una idea más profunda que la que nosotros hemos señalado basados en las formas, ¿no? Y por eso, volviendo al punto que estábamos hablando, que lideró todo esto, que es lo que nos identifica, ¿el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás? Para mí ese es el gran conflicto final entre esos dos espíritus. ¿Cómo reaccionan las personas que tienen la marca de la bestia? ¿Cómo reaccionan las personas que tienen el sello de Dios? En Apocalipsis 13, hablando de la segunda bestia, habla de que la segunda bestia hace que se haga una imagen a la primera, obliga a todos que la adoren y le pone una marca a todos para que el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. Y a veces uno lee eso y uno dice, esto parece una película de ciencia ficción. Pero ¿no experimentamos un poco estas dos actitudes durante el COVID? Viste, durante el COVID, de la noche a mañana, todo cambió. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, no sé en Argentina, pero aquí hubo lugares que tú no podías comprar si no tenías la vacuna. O no podías entrar si no tenías la mascarilla. Y lo más interesante de todo para mí fue que dentro del cristianismo, o sea, el cristianismo aún se polarizó con el COVID. Sí. Y estaban las personas que querían obligarte a no vacunarte o a vacunarte, porque las dos estaban.
Y las personas que querían obligarte a no usar mascarilla, obligarte a usar mascarilla. Entonces ahí pudiste ver que el mismo que guardaba el sábado quería obligar a alguien a hacer algo que él pensaba. O despreciaba al otro. O despreciaba al otro. Mutuamente. Entonces ahí vemos hay algo realmente. que va más allá de la acción. Correcto. Que son las actitudes. Correcto. Entonces, por esa razón. Y ambos grupos estaban en la iglesia el sábado. Los dos grupos estaban acá. O guardaban el sábado. Claro. Así. O iban a su iglesia el domingo o el otro que día, pero veías ese espíritu, esa actitud. Y por eso es que no me cabe la idea, y por lo que encuentro en la Biblia, está bien claro que no puede ser el sábado, que de paso, ¿por qué tenemos que exaltar un mandamiento de los 10? Cuando los 10 son igual de importantes. Cuando los 10 describen al Creador, que es amor. Que de paso, el primero es el más importante, que lo hemos sacado a un criterio, claro. que es otro tema. Exacto. Pero el primero es cuando Dios se declara como liberador o libertador Correcto. de su pueblo, y eso produce como consecuencia los otros 9 mandamientos. Ahí está. No, o sea, y con esto tampoco, de nuevo, no es que estamos minimizando el sábado diciendo que el sábado no es importante o que hay que descartarlo. Lo que estamos diciendo es que el sábado no puede ser lo que te identifique como seguidor de Jesús. Tampoco puede ser la doctrina o la creencia de que Dios son 3 personas en uno, o que cuando tú mueres estás dormido. Nada de esas cosas, por más ciertas que sean, no puede ser lo que te identifique o lo que... Y esto fue lo que para mí me voló la mente. Yo no puedo imaginarme el ángel de Dios con el sello estampándole el sábado en la frente a todo el mundo. No me hace sentido. Bueno, hay una explicación de eso, ¿no? Y yo, claro, estamos ya llegando al final, Sí. pero la explicación también, para ser justos con la Claro. explicación, es que el sello tiene 2 connotaciones. Una está el instrumento que sella y la marca que deja. Entonces, en la explicación, digamos, que se le da a esto, se dice que el sello instrumento es el Espíritu Santo, pero la marca que deja es el sábado. Y la evidencia bíblica para eso... No, o sea, Okay. es... Claro, o sí, sea, sí, sí. no lo encontramos eso en la Biblia, Claro. es una interpretación eso. Okay. Es una interpretación. Y entonces, ¿cuál es el sello de la bestia? ¿Cuál es el instrumento del sello de la bestia? Si hacemos la misma Bueno, comparación. la bestia de Apocalipsis 13, la bestia que surge de la tierra, es el instrumento no sé, que pone la marca. por eso, no sé. eso habría ok, que ok, decidirlo. ok. O sea, pero para mí, en las dos donde aparece en Apocalipsis, nosotros tenemos que interpretar algo primero en el contexto de Apocalipsis y después ir a la Biblia. No podemos ir a la Biblia para después interpretar el Apocalipsis. En los dos, donde aparece el sello, la marca de la bestia y digamos el sello de Dios, en los dos está el nombre en juego. O sea, en los dos aparece el nombre como algo que está en juego central. Entonces, sin duda es claro que el carácter de Dios es el sello de Dios, la marca que deja. O sea, el instrumento es el Espíritu Santo, pero la marca no es el sábado. Recién lo estábamos diciendo. La marca es que yo me parezco a Cristo. Y la marca de la bestia es que la bestia es el instrumento y la marca es que yo me parezco a Satanás. ¿Cómo me parezco a Satanás? Queriendo llegar a los objetivos espirituales por medio de la fuerza. Sí, dejando el amor de lado. Claro, Que es lo y que eso, hace eso. no lo hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no llega por la fuerza a los objetivos espirituales. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Teníamos otra sesión que yo quería hablar sobre justamente el derramamiento del Espíritu Santo, que la lección lo habla, y lo importante que va a ser este último derramamiento del Espíritu, así como el Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ocurrirá otro que Apocalipsis describe, según entiendo yo, y que va a ser lo que tal vez en círculos adventistas llamamos el fuerte pregón o la lluvia tardía, y va a ser el Espíritu Santo derramado sobre un grupo de personas que van a salir y van a impactar literalmente el mundo, como hicieron los apóstoles. Esta vez van a impactar el mundo. La diferencia es que este grupo va a triunfar. Tal vez donde los otros fracasaron, este grupo va a triunfar y van a lograr llegar al mundo con la luz de la verdad de quién es Jesús, o de Dios revelada en Jesús. Así que nada, yo sé que no tenemos tiempo para más, tal vez te quedaste con muchas preguntas o inquietudes, pero nada, que esto te motive a, como siempre decimos, a seguir estudiando, a seguir pidiendo al Espíritu de verdad que te guíe a las cosas que tenemos que entender, porque como decía Ariel, tal vez hay cosas que hasta el momento tienen que estar en oscuridad porque no estamos listos para entenderlas. Pero en su momento, cuando Dios lo vea apropiado, las vamos a entender, sé que estamos vivos para ese momento. Así que nada, gracias. Vamos a terminar con oración. Ariel, ¿podrías terminar con oración por nosotros, por favor? Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de encontrar en ella a Jesús, a todo lo que Él tiene para nosotros, y guíanos para que podamos permitir que el Espíritu Santo
nos lleve a toda verdad de acuerdo a su criterio, no al nuestro, y que podamos tener el carácter del Cordero y del Padre en nuestra vida, y que ese sea el llamado para que por nuestro testimonio muchas personas conozcan el gozo de la salvación. Acompáñanos en los desafíos que cada uno de nosotros tenemos, acompaña a los oyentes que van a estar repasando también y estudiando tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariel, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Si me permitís 5 segundos, Sí, dale, quería claro. saludar a Martín, a Meli y a Mariana, que seguramente van a ver este programa antes que me vean a mí en persona. Sí. Quería mandarles un beso. Martín creo que me estuvo llamando, así que ya prontito buenísimo. vamos a estar juntos. Claro que sí, gracias. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros una vez más. Entonces los esperamos este sábado en nuestro culto. Recuérdense que tenemos nuestro culto en vivo acá en inglés a las 9:30 y nuestro culto en español a las 11:30. Si este programa te resultó de bendición, te gustó, compártelo con tus amigos y dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.